Hola, esta es la tercera lección del curso en donde estamos hablando por ahora acerca de los antecedentes históricos que dieron lugar al desarrollo de la teoría de la relatividad especial como hoy la conocemos. Ya en las lecciones anteriores estuve hablando acerca de cuáles eran las ideas que existían dentro de la física en el siglo XIX y haciendo un pequeño resumen de lo que ya se mencionó, la idea básica que vamos a emplear en lo que sigue es esta. Mientras que en la mecánica de Newton se suponía que no había forma de detectar el movimiento absoluto, una velocidad absoluta, etc., aparentemente con el desarrollo de la teoría electromagnética de Maxwell surgía la necesidad, por una parte, de suponer que todo el universo estaba lleno de un medio, que es el éter lumínico, y ese medio que parecía necesario para que las ondas electromagnéticas se propagaran se convertía al mismo tiempo en un marco que permitía entonces definir y medir una velocidad absoluta de los cuerpos. Entonces, justamente en la década de los años 1880, Albert Michelson, se dio a la tarea de tratar de determinar en forma experimental cuál es el movimiento de la Tierra respecto al éter. Ya en la lección anterior comenté a grandes rasgos en qué consiste el aparato que Michelson utilizó y ahora vamos a ver con un poquito más de detalle y vamos a ver los cálculos que tienen que ver con el efecto que Michelson y posteriormente Michelson y Morley trataban de obtener para detectar, para poder medir de esta manera la velocidad de la Tierra respecto al éter. Entonces, la idea, como ya mencionaba, es que tenemos una fuente luminosa y, como vamos a ver un poquito más adelante, aquí conviene pensar que esta fuente luminosa es una fuente de luz prácticamente monocromática, es decir, que queremos utilizar luz que no sea precisamente luz blanca, sino que tenga un color bastante bien definido que corresponda a una longitud de onda específica dentro del espectro visible. Hay que recordar, y esto más adelante lo vamos a emplear, que la luz visible tiene longitudes de onda que andan aproximadamente entre los 4000 y los 7000 angstroms. Entonces esa es la longitud que aquí interesa para poder detectar lo que este aparato trata de medir simplemente utilizando luz visible. Entonces tenemos una fuente luminosa, decía, y lo que conviene hacer aquí es analizar el comportamiento de este aparato, que es el interferómetro de Michelson, pensando que la luz se propaga a lo largo de rayos luminosos. Es decir, aunque la idea es que la luz se puede tratar como ondas electromagnéticas, es posible de una manera equivalente para algunos propósitos pensar que la luz son ondas o también imaginar que su propagación se da a través de rayos luminosos. Y aquí, si en principio esta fuente luminosa emite rayos, luz en todas direcciones, la idea es poner una serie de rendijas o de orificios para hacer que la luz vaya en una dirección particular una vez que pasa a través de estos colimadores. La idea es ahora poner aquí un espejo semiplateado para que parte de la luz que llega hasta él pase directamente hasta llegar con un espejo, vamos a llamarle E1 por espejo 1, un espejo plano que va a hacer que la luz que llegó hasta allí se regrese por donde venía y llegue de nuevo hasta este espejo, y parte de la luz que llegó allí va a reflejarse hacia un telescopio, hacia un aparato óptico con el que se va a analizar la luz que llega por este lado junto con la luz que hace un recorrido distinto. Parte de la luz que llega al espejo semiplateado se va a reflejar hasta llegar a otro espejo, al espejo 2, también se trata de un espejo plano, que hace ahora que la luz que llega hasta él se regrese por donde venía y parte de esa luz va a pasar a través del espejo semiplateado nuevamente, y lo que se busca es analizar la superposición de los haces de luz que llegan por estos dos caminos.
cada uno de estos brazos del interferómetro, como se le llaman, van a tener ciertas longitudes que vamos a llamar L1 y L2, y lo conveniente, como veremos en los cálculos que siguen, es lograr que estos brazos sean lo más largo que se pueda. El problema es que si son demasiado largos, entonces el aparato puede ser bastante complicado y difícil de realizar. Lo que hicieron Michelson y Morley fue, en lugar de pensar en una trayectoria así de simple, ajustar un conjunto de espejos para que dieran un efecto similar a lo que aquí vamos a analizar. Sin embargo, para los cálculos que siguen, este esquema simplificado va a ser suficientemente útil y sencillo para lo que queremos hacer. Entonces, la idea es que la luz que llega de esta fuente se divide y finalmente se recombina, y aquí va a producir cierta interferencia precisamente por el hecho de que la luz finalmente se comporta aquí como ondas que tienen cierta longitud de onda, y eso, como veremos en unos momentos, va a hacer que estas ondas puedan interferir de alguna forma, y lo que queremos es ver cómo cambia esa interferencia cuando este aparato es rotado 90 grados. La idea es la siguiente: todo el interferómetro que Michelson diseñó y construyó se monta sobre un bloque de piedra que flota sobre una cubeta de mercurio para que el aparato todo se pueda girar suavemente 90 grados. La idea es que si pensamos que esta es la Tierra y en algún punto de la superficie terrestre montamos este aparato, entonces la Tierra, como veíamos en la lección anterior, pues se está desplazando alrededor del Sol, está girando. Entonces esos movimientos pues pueden corresponder a un cierto movimiento con respecto al éter, que justamente es lo que se quiere determinar. Vamos a suponer, para hacer las cosas concretas, que en cierto momento casualmente la superficie de la Tierra se mueve, digamos, en esta dirección con respecto al éter. Entonces justamente esta velocidad es lo que se quiere determinar, y aunque no sabemos a priori en un cierto momento hacia dónde se está moviendo la Tierra y con qué velocidad con respecto al éter, para el análisis que sigue vamos a pensar que así son las cosas, que en este momento, decía, el interferómetro que está aquí en la superficie terrestre se mueve, digamos, en la dirección del brazo L1 con una cierta velocidad que pues tampoco conocemos de antemano, pero que podemos suponer que en algunos momentos, por lo menos, pudiera llegar a ser del orden de 10 a la menos 4 veces la velocidad de la luz en el vacío. Como veíamos, la velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol es justamente de ese orden, de 10 a la menos 4 veces la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, el cálculo que vamos a hacer a continuación simplemente corresponde a determinar la diferencia de tiempos que le va a tomar a la luz irse por un brazo y regresar, irse por el otro brazo y regresar. Entonces aquí se va a producir, digamos, un retraso de unas ondas respecto a las otras, y eso va a dar lugar a un cierto patrón de interferencia. Ya ahorita vamos a ver exactamente de qué se trata. Entonces vamos a calcular el tiempo que vamos a llamar T1, que le tomaría a la luz para ir y regresar a lo largo de este primer brazo, desde este espejo y de nuevo hasta aquí. Entonces, para eso lo que conviene pensar es que vamos a tener en parte del recorrido el viento del éter a favor y en la otra parte el viento del éter en contra. Entonces, lo que va a ocurrir, por ejemplo, en la primera mitad del recorrido, es que la luz va a irse propagando con la velocidad de la luz en el vacío respecto al éter, pero como todo este aparato se está moviendo hacia la derecha, eso va a significar una reducción de la velocidad, simplemente pensando en
la transformación galileana de velocidades que ya veíamos en la lección pasada. Entonces este tiempo t1 sería para la primera parte la longitud L1 sobre la velocidad con la que se propagaría la luz vista desde este sistema de referencia, y eso entonces correspondería a la diferencia c menos b, recordando que la c minúscula representa la velocidad de la luz en el vacío. Para el viaje de regreso, cuando la luz viene en esta dirección, entonces con respecto a este sistema que se mueve con respecto al éter, entonces lo que va a ocurrir es que la velocidad con la que se mueve la luz sería c más b, y entonces esta sería la expresión para el tiempo de regreso. Así que el tiempo total por este camino, por este brazo, sería L1, que multiplica a 1 entre c menos b más 1 entre c más b, y esto pues es un problema algebraico muy sencillo. Podemos tomar como denominador común al producto de los dos, y en el numerador vamos a tener la suma de los dos denominadores, que claramente nos da 2c, y aquí lo que va a ser conveniente, no algo muy importante, pero conviene en el denominador factorizar una c cuadrada, así es de que lo que tenemos es 2L1 por c sobre c cuadrada por 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada, lo cual se reduce a 2L1 sobre c por 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Entonces tenemos ese resultado, y ahora separadamente calculamos el tiempo que le tomaría a la luz que se refleja aquí en este espejo ir por este otro brazo y regresar. Para este cálculo lo que conviene hacer, como veremos enseguida, es ver las cosas desde un marco de referencia en el cual el éter está en reposo. Entonces lo que tendríamos en respecto a ese sistema es que es el interferómetro el que se está moviendo, y en ese caso lo que tendríamos serían los siguientes acontecimientos. Por una parte tendríamos la posición de este espejo semiplateado en el momento en que la luz choca, entonces eso hace que la luz se desvíe, y cuando llega al espejo que aquí hemos llamado espejo 2, ya el espejo se habrá movido, entonces el espejo 2 se encontraría en esta posición. Eso quiere decir que la luz tuvo que viajar sobre esta trayectoria en diagonal, y después viene de regreso hasta llegar nuevamente al espejo semiplateado, pero este ya se habrá desplazado hacia la derecha a una nueva posición que aquí estoy indicando de esta forma. Lo que necesitamos para el cálculo que sigue es nada más, por ejemplo, fijarnos en la mitad del recorrido, y lo que tendríamos entonces es que la separación que aquí aparece como uno de los catetos en este triángulo rectángulo, esta sería la distancia L2, la longitud de uno de los brazos, mientras que la distancia que recorre la luz entre el espejo semiplateado y este espejo 2, esa distancia pues se puede calcular como el producto de c, que es la velocidad de la luz con respecto al marco que aquí estamos utilizando, que es el marco en el que está fijo el éter, por el tiempo t2 sobre 2. Es decir, en este caso, a diferencia de lo que ocurrió en el cálculo anterior, donde el tiempo de ida y el tiempo de regreso no son iguales, aquí en cambio, por simetría, se ve que el tiempo en el que tarda en ir la luz hasta el espejo es el mismo tiempo que tarda en regresar hasta el espejo que está en diagonal. Entonces, la mitad del tiempo t2, la luz va a ir en esta dirección, y la distancia que va a recorrer es esto que está aquí indicado. Mientras que el espejo, junto con el interferómetro, se habrá desplazado una distancia que es la velocidad con la que se mueve todo el aparato por t2 sobre 2. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, lo que podemos ver es que c por t2 sobre 2 al cuadrado tiene que ser igual a L2 al cuadrado más b por t sub 2 sobre 2 al cuadrado, y por lo tanto lo que obtenemos es que c cuadrada menos b cuadrada sobre 4 por t sub 2 al cuadrado es igual a L2 al cuadrado, simplemente pasando este término a la izquierda, y de allí se halla finalmente que el tiempo t2 sería 2, sacando raíz cuadrada,
L2 entre la raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada, lo cual se obtiene fácilmente de esta relación. Y aquí de nuevo, si factorizamos un c cuadrada en el radicando, lo que se obtiene entonces es 2L2 sobre c, que multiplica a la raíz de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Entonces podemos ver que las expresiones son un tanto parecidas, aunque no coinciden. De hecho, la diferencia es básicamente que aquí en el caso del tiempo t1 aparece, aparte de la longitud L1, este denominador, mientras que para el tiempo t2 aparece esta otra longitud, pero con el denominador sustituido por la raíz cuadrada de la expresión que aparecía en el otro caso. Entonces podemos determinar aquí fácilmente la diferencia entre los tiempos de tránsito en una dirección y la otra, que va a dar lugar a cierto desfasamiento entre las ondas una vez que se superpongan aquí después de haberse una de ellas reflejado y otra transmitido a través de este espejo. Si le llamamos delta t al tiempo, a la diferencia de tiempos que existe entre uno y otro, entonces este delta t, que se definiría como la diferencia de t2 menos t1, pues aquí se puede calcular fácilmente. T2 es 2L2 sobre C por la raíz de 1 menos B cuadrada sobre C cuadrada, mientras que T1, aquí lo tenemos a la vista, es 2L1 sobre C por 1 menos B cuadrada sobre C cuadrada. Y de aquí pues lo único que se puede factorizar, que es común, es el factor 2 entre C, que multiplica entonces a L2 entre la raíz de 1 menos B cuadrada sobre C cuadrada menos L1 sobre 1 menos B cuadrada sobre C cuadrada. Entonces esa es la diferencia de tiempos que, como decía, va a dar lugar a un desfasamiento entre las ondas una vez que se vuelven a encontrar. Ahora, lo que conviene hacer es, por razones que vamos a ver un poquito más adelante, es imaginar que todo el aparato, y precisamente esa es la parte aquí, pues quizá más ingeniosa o complicada, hacer que todo el aparato se pueda girar 90 grados para que ahora el movimiento del interferómetro respecto al éter haga que lo que antes era en dirección, el brazo, que estaba en dirección paralela a la velocidad respecto al éter, ahora está en dirección perpendicular y viceversa. Entonces vamos a imaginar que rotamos el aparato, decía, aprovechando que está flotando sobre esta cubeta con mercurio, y entonces eso va a dar lugar a una nueva diferencia de tiempos, diferente a la anterior, como veremos. Entonces, después de rotar 90 grados el interferómetro, habrá una nueva diferencia de tiempos y pues no es necesario hacer el cálculo de nuevo, sino que la única diferencia es que ahora la longitud que estaba en la dirección paralela al movimiento con respecto al éter, ahora ya no sería L1 sino L2 y viceversa. Así es que delta T' sería una expresión similar a la que ya teníamos. En este caso obtendremos 2 entre C por L2 entre 1 menos B cuadrada sobre C cuadrada menos L1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos B cuadrada sobre C cuadrada. Y ahora vamos a fijarnos en la diferencia entre esos tiempos. La idea, para que quede claro por qué fijarnos en eso, es lo que ahora voy a tratar de explicar. Cuando la luz se divide aquí, el haz de luz, y va por un lado y por el otro, vamos a tener aquí las ondas que se van a superponer, y eso se puede tratar de visualizar de la siguiente manera. Por un lado vamos a tener una onda que vamos a imaginar representada por esta onda sinusoidal, y como el tiempo de ida por un lado y por el otro no son exactamente iguales, la otra onda va a estar recorrida con respecto a la primera una cierta separación que tiene que ver justamente con la diferencia de tiempos, esto que habíamos llamado delta t.
Y eso va a producir pues una cierta interferencia, es decir, estas ondas se van a sumar y eso entonces va a producir que no veamos una sola de estas ondas nada más, sino que veamos la suma algebraica de las dos. Bien, después de hacer girar el aparato, entonces lo que va a ocurrir es que la diferencia de fase no es la misma que teníamos al inicio, sino que va a ser algo diferente. Entonces la idea es simplemente tratar de notar qué tanta diferencia hay entre el patrón de interferencia cuando el aparato estaba en la orientación original y la que se tiene después de haberlo rotado. Entonces lo que va a ocurrir, por así decirlo, es que esta onda color azul va a estar movida una distancia distinta a la que aquí vemos, y esa variación es lo que se trata de observar. Entonces vamos a ver qué es lo que resulta de este cálculo, y entonces esta diferencia se puede calcular fácilmente. Aquí de nuevo 2 entre c sería un factor común. Para la delta t' lo que tenemos es L2 entre 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada menos L1 entre la raíz de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada, y el menos delta t da lugar a menos L2 entre la raíz de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada, y aquí va a quedar ahora positivo, más L1 sobre 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Y lo que se puede ver es que aquí vamos a poder factorizar la suma de L1 más L2. Vean que, por ejemplo, este primer término tiene mucho en común con el último, y algo similar ocurre con el segundo y el tercero. Entonces todo esto se puede escribir así, como 2 sobre c por L1 más L2, que multiplica a 1 sobre 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada menos 1 entre la raíz de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Ahora, pensando en que el movimiento de la Tierra respecto al éter no va a ser quizá con una velocidad muy grande, ya veíamos en la lección anterior que el movimiento orbital de la Tierra corresponde a una velocidad de, cuando mucho, 10 a la menos 4 veces la velocidad de la luz en el vacío, o que la misma rotación de la Tierra pues no cambia mucho esa cantidad porque es una velocidad todavía mucho menor. No tiene mucho caso que conservemos estas expresiones que hasta aquí son aparentemente exactas. Bueno, son exactas de acuerdo con esta idea, repito, de que la Tierra se está moviendo respecto al éter. Pero decía, si si el cociente b sobre c es 10 a la menos 4, al cuadrado es un 10 a la menos 8, entonces estas cantidades son muy cercanas a la unidad, y pues no tiene caso el conservar estas expresiones exactas, sino que va a ser suficiente hacer aproximaciones en ellas. Y la aproximación que necesitamos viene dada simplemente por la fórmula del binomio de Newton. Aquí lo que hay que recordar es que el llamado binomio de Newton afirma que si tenemos una suma, justamente un binomio, elevado a una potencia n, que en principio puede ser cualquier número real, positivo, negativo, irracional, no importa, esto es igual a la n más n veces a la n menos 1 por b, y eso es todo lo que vamos a necesitar para el cálculo que vamos a ver a continuación. Pero como esta fórmula se utiliza frecuentemente, conviene recordar cuáles son los términos que vienen después. El siguiente es n por n menos 1 sobre 2, o 2 factorial, que es lo mismo, por la a elevada a la potencia n menos 2 por b cuadrada. El siguiente término es n por n menos 1 por n menos 2 sobre 3 factorial por a la n menos 3 por b cúbica, y así continúan las cosas. En el caso en que la n es un número natural, esta suma se termina después, bueno, en el término n más 1 para n natural. Esto es una suma finita con n más 1 términos, pero cuando la n no es un número natural, esto es una serie infinita que puede ser o no convergente. Por supuesto, la igualdad solamente tiene sentido si la serie es convergente, y eso regularmente se consigue escribiendo la suma a más b de tal forma que la b sea menor en valor absoluto que el valor absoluto de la a.
Entonces, aplicando esta fórmula para calcular estos binomios, aquí vean que tenemos, esta sería la A, esta sería la B, elevado a la potencia menos 1, y aquí algo similar con el exponente que es menos 1/2. Entonces, de acuerdo con eso, lo que hallamos es que delta t' menos delta t sería aproximadamente 2 entre c por L1 más L2, que multiplica. Para esta primera expresión, aplicando esta fórmula, lo que tendríamos al orden más bajo sería 1 más b cuadrada sobre c cuadrada, con eso nos quedamos. Mientras que para la segunda parte, donde aparece esta raíz, el resultado es 1 más 1/2 de b cuadrada sobre c cuadrada. Simplemente vean que aquí el exponente es menos 1/2, pero aquí hay un signo menos. Entonces, para este término, eso nos va a dar una combinación como lo que aquí he escrito. Entonces, eso es lo único que necesitamos aquí conservar para tener los efectos no triviales al orden más bajo. Y si simplificamos, aquí se puede ver que este 1 desaparece. Y además que aquí tenemos un b cuadrada sobre c cuadrada que se va a simplificar con el menos 1/2 de b cuadrada sobre c cuadrada, de tal forma que el factor de 2 que aparece aquí afuera va a desaparecer. Y el resultado es simplemente esto que ahora presento. Esto es L1 más L2 sobre C por b cuadrada sobre c cuadrada. Noten ustedes que las unidades son correctas. Y ahora esta diferencia de tiempos la vamos a traducir en algo que sea más fácilmente interpretable. Si multiplicamos esta diferencia por c, eso lo que nos va a dar es una distancia, que sería precisamente la distancia que se mueven unas crestas con respecto a las otras cuando rotamos el aparato. Entonces, ahorita, digamos, en la primera orientación que tiene el interferómetro, hay cierta separación entre las crestas, pero después de rotar el interferómetro, esa separación se va a modificar. Entonces, para encontrar qué tanto se mueve unas ondas respecto a las otras, precisamente lo que tenemos que hacer es esta diferencia de tiempos que hemos calculado, multiplicarla por c, pensando en que la luz viaja con la velocidad c, y lo que importa es no tanto cuánto valga esa distancia puede ser del orden de unos cuantos cientos o miles de angstroms, sino que lo que importa es el valor de esa distancia en relación con la longitud de onda. Entonces, lo que nos va a interesar es multiplicar c por delta t' menos delta t entre lambda, ya que esto entonces va a significar qué porcentaje con respecto a la longitud de onda se recorren las crestas de estas ondas. Y bueno, si uno hace el cálculo, aprovechando lo que ya tenemos aquí arriba determinado, esto entonces nos da L1 más L2 sobre lambda por b cuadrada sobre c cuadrada. El resultado de todo esto es una cantidad adimensional que va a representar qué porcentaje de la longitud de onda se recorre el patrón de interferencia. Entonces, en el experimento que hicieron Michelson y Morley, los datos que aquí son relevantes es que la suma L1 más L2 fue aproximadamente de 22 metros, entonces estos serían más o menos 22 metros. La longitud de onda que utilizaron equivale a 500, aquí pongo el dato, 550 nanómetros, o lo que es lo mismo, 5500 angstroms, que está más o menos en la parte media del espectro visible. Más o menos eso corresponde a la luz amarilla. Entonces la lambda sería 5.5 por 10 a la menos 7 metros. Y aquí pues el problema es que justamente no sabríamos cuál es la velocidad con la que la Tierra se mueve con respecto al éter. Pero si pensamos en que la velocidad fuera del orden de 10 a la menos 4 veces la c, este cociente entonces sería, ya una vez elevado al cuadrado, 10 a la menos 8. Entonces aquí vamos a poner un 10 a la menos 8. Entonces aquí simplemente estamos estimando cuál sería un valor
razonable para este corrimiento en el patrón de interferencia, pensando pues en que el movimiento de la Tierra respecto al éter se debe esencialmente al movimiento orbital alrededor del Sol. Entonces 22 entre 5.5 nos da 4, entonces aquí estamos hablando de aproximadamente 4 por 10 a la menos 1, como podemos ver al reunir estas potencias de 10, los metros se cancelan, es decir, estamos hablando de 0.4, o sea, un 40%, 4 décimas, como quieran, y eso entonces, regresando al dibujo que teníamos aquí en un principio, eso quiere decir que después de rotar el aparato, unas ondas respecto a las otras se mueven casi media longitud de onda. Recuerden, la longitud de onda es, por ejemplo, la separación entre una cresta y su vecina. Entonces, un movimiento de cerca de media longitud de onda da un efecto en la interferencia que sería fácilmente observable. Entonces, aquí lo importante es que a pesar de que la Tierra se estuviera moviendo a una velocidad tan pequeña como 10 a la menos 4 veces la velocidad de la luz con respecto al éter, esa velocidad, por pequeña que parezca, sería suficientemente grande como para producir un efecto observable por medio de un interferómetro como el de Michelson. Sin embargo, cuando Michelson y Morley realizaron su experimento allá por 1887, pues encontraron un resultado que es prácticamente cero, es decir, dentro del error experimental, pues aparentemente no encontraban ningún cambio en el patrón de interferencia, entonces algo por allí no estaba funcionando como se esperaría, de acuerdo con esta idea de que el éter está efectivamente presente y que la Tierra se está moviendo con respecto al éter. Lo que ocurrió fue que pues, algunos físicos trataron de dar explicaciones para este resultado negativo o este resultado nulo del experimento, y una de las ideas que pues, es interesante y bueno, sobre todo parte de su interés tiene que ver con que, como veremos después, un efecto similar si se encuentra por medio de la teoría de la relatividad especial, que va a, digamos, a proponerse para explicar por qué estos resultados negativos del experimento. Entonces, simplemente muy brevemente voy a mencionar la hipótesis de lo que se conoce como la contracción de Lorentz Fitzgerald. Lo que estos físicos propusieron es que cuando un objeto cualquiera, si pensamos en una varilla o en cualquier otra cosa, se mueve con respecto al éter, aquí recuerden, si tenemos la idea de que hay un marco absoluto que sería el éter, entonces cuando un objeto, el que sea, se mueve respecto al éter, su longitud se ve modificada, se ve acortada, por eso el nombre de contracción para este efecto. Entonces la idea es que si estando en reposo esta varilla o este cuerpo tiene una cierta longitud L en dirección paralela a la velocidad, entonces ya una vez que se está moviendo, esta longitud se ve sustituida por la raíz de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada por L. Aquí noten que este factor es menor que la unidad. Si la b fuese 0, esto sería 1. En ese momento no hay ninguna contracción. Si el objeto está en reposo respecto al éter, tenemos una longitud que es la L, digamos, original, pero en el momento en que el objeto comienza a moverse, entonces se supone que habría, o se suponía que habría una contracción que consiste en que la longitud se ve modificada por este factor. Una forma de explicar o de argumentar por qué no lo notamos, es decir, uno puede decir, bueno, si efectivamente esto es cierto y la Tierra se está moviendo respecto al éter, pues entonces si efectivamente los objetos se contraen, pues notaríamos esa contracción. Bueno,
la idea es que no lo vamos a notar, porque si vamos a utilizar una regla, cualquier otro aparato de medida, pues entonces, como todos los objetos se contraen de la misma forma mediante este mismo factor, no notaríamos ese efecto de contracción, porque cuando medimos estamos comparando, y si todos los objetos se contraen de la misma manera, pues entonces sería inobservable este efecto supuesto. Y la idea es que con esta suposición, entonces eso explicaría por qué en el experimento no se nota ningún corrimiento en el patrón de interferencia. Entonces, esta hipótesis, pues como ustedes pueden ver, suena bastante a la medida, hecha a la medida para que las cosas encajen. No habría, pues en apariencia, ninguna razón para suponer que esto tiene que ser así, aunque Lorentz desarrolló una teoría acerca de la interacción electromagnética entre los átomos o moléculas que forman este material, como para entender por qué tenía que ser justamente este factor el que aparece como el factor de contracción. O sea, la idea es que efectivamente al moverse un objeto a través del éter, eso, digamos, afecta la interacción entre átomos o electrones o partículas cargadas, de tal manera que eso modifica la separación que hay entre los objetos que constituyen este material. Vamos a ver más adelante que algo similar, sobre todo en la fórmula que aquí obtenemos, se tiene en realidad en la teoría de la relatividad especial, pero allí este factor no es consecuencia de la interacción entre las partículas que forman al material, sino que vamos a ver que un factor como este efectivamente se obtiene, pero como resultado no de la constitución de la materia, sino de las propiedades del espacio-tiempo y de lo que entendemos por una medición de longitud. Entonces, aquí curiosamente, bueno, vamos a ver que hay esta coincidencia, lo cual no es tan extraño después de todo, porque pues tanto con esta suposición como por medio de la relatividad especial, pues vamos a ver que eso permite explicar el resultado nulo del experimento de Michelson y Morley. Entonces, espero que con todos estos antecedentes, con lo poquito que se ha señalado en las dos lecciones anteriores y esta, se entienda más o menos cuál era la situación, repito, en las últimas décadas del siglo XIX. Y pues a pesar de algunos intentos, como mencionaba, de tratar de mantener las teorías que pues hasta entonces sonaban pues bastante aceptables, validadas por las experiencias, es decir, no era cosa de simplemente porque un experimento no encajaba bien, pues ya de inmediato tirar a la basura la teoría de Newton y la teoría electromagnética, sino que pues se hicieron intentos para tratar de parchar lo que hasta entonces se tenía, confiando en que ese montón de conocimientos era esencialmente correcto. Pero como vamos a ver en las siguientes lecciones, ya en 1905 Einstein propuso un punto de vista muy distinto a lo que aquí hemos estado tratando, en particular algo que va a ser fundamental es la idea de que, bueno, por una parte no va a ser necesario suponer que existe un éter lumínico, sino que vamos a partir de la idea de que una cosa así, ese marco absoluto, tampoco existe. Es decir, en esencia lo que hace la teoría de la relatividad especial es regresar a lo que teníamos en la mecánica de Newton. En la mecánica de Newton, como señalaba hace unos minutos, se suponía que no había forma de hablar o de detectar un movimiento absoluto, una velocidad absoluta. Entonces, la idea de Einstein es mantener en cierta forma esa situación, que simplemente no necesitamos la idea de un éter lumínico,
el campo electromagnético puede existir en el vacío, las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío sin ningún problema. Y una parte muy importante, como veremos en la relatividad especial, es la idea de que la velocidad de la luz no se va a poder modificar por el movimiento relativo entre la fuente y el observador. De hecho, uno de los postulados, como veremos, de la relatividad especial es que la velocidad de la luz es algo independiente del movimiento de la fuente. Es algo que no encaja en la fórmula de la adición de velocidades galileana. Entonces eso quiere decir que tenemos que reemplazar algunos de los postulados que teníamos en la mecánica clásica, en particular la idea de un tiempo absoluto, pues vamos a ver que se tiene que modificar. Entonces eso pues lleva a una idea totalmente nueva, distinta a la existente hasta antes de 1905, y como vamos a ver, lo que se consigue es llegar a la conclusión de que el tiempo y el espacio, que a nuestros sentidos y en muchas formas son cosas ajenas, bueno, finalmente tienen que estar unidas, el tiempo y el espacio, formando lo que hoy llamamos el espacio-tiempo. Entonces, por muy extraño que parezca a nuestras percepciones, a lo que podemos nosotros apreciar, diríamos que el espacio y el tiempo pues son cosas que nosotros observamos, medimos de una manera radicalmente distinta, pues muy a pesar quizá de nuestra intuición o de nuestra experiencia, pues lo que vamos a ver es que las ecuaciones nos dicen que tenemos que ver estos dos aspectos como algo unido. Entonces aquí este punto es bastante interesante desde el punto de vista de la física moderna, porque precisamente nos lleva a la conclusión de que pues no todo tiene que estar basado en lo que nosotros podemos ver directamente o medir directamente, sino que las mismas ecuaciones nos pueden indicar qué es lo que tiene sentido. Algo un tanto similar, como veremos también, ocurre dentro de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica también, como ya hablaremos en la segunda parte del curso, pues difiere de lo que nosotros conocemos en nuestra experiencia cotidiana. Es radicalmente diferente a lo que conocemos en la mecánica de Newton, pero finalmente uno llega a la conclusión de que hay ciertas reglas matemáticas que tenemos que adoptar para hacer una descripción que encaje con estos resultados que, como decía, quizá no nos convenzan en cierta forma. Y bueno, esto fue justamente lo que históricamente ocurrió con Einstein, el mismo Schrödinger y otros personajes de los que ya estaremos hablando más adelante, que participaron en el establecimiento de la mecánica cuántica, pero una vez que la mecánica cuántica comenzó a desarrollarse, pues ellos mismos no estaban muy contentos con el resultado de esos desarrollos. Pero bueno, aquí me estoy adelantando mucho. Ya más adelante estaremos viendo con un poquito más de detenimiento algunos de estos puntos que, por supuesto, pues requieren de un tratamiento más detallado que en cursos más avanzados van a poder ustedes llegar a estudiar con detalle. Bueno, por ahora eso es todo y pues como siempre muchísimas gracias y ya seguiremos en la próxima. Hasta luego.